Hola a todos, bienvenidos a Ni Toys and Craft. Llegó la época más esperada del año donde tenemos muchos trabajos y proyectos por realizar y ahora les presento este pequeño nacimiento amigurumi que está diseñado para que pueda ser un colgante navideño muy bonito o también puede ser un cuadro decorativo muy especial. Ya en el video anterior conversamos acerca de los materiales y el día de hoy empezamos con el paso a paso de este bonito diseño. Empezamos con el tutorial. La base que tenemos al fondo es una superficie de madera muy sencilla que tiene un diámetro aproximado de 15 centímetros. Sobre esta base existen varias opciones. Tú puedes pegar un pedazo de tela en paño lenzi o también podemos tejer, en mi caso, con este hilo amigurumi maxi, que es un hilo de algodón mercerizado grueso que se teje con un crochet de 4.5 milímetros. La idea es decorar el fondo con un contraste que pueda combinar con los colores que tú coloques al nacimiento, a la ropita y a la carita y al cabello que tú elijas. En este caso estoy utilizando un tono verde muy claro y lo que vamos a hacer es tejer en espiral una pieza que pueda cubrir toda esta superficie. Estoy empezando aquí con un anillo mágico, el cual tiene como base 6 puntos bajos. Ahora, es muy sencillo tejer una pieza circular, pues solamente vamos a ir tejiendo y avanzando la cantidad de vueltas que sean necesarias hasta cubrir esta superficie de 15 centímetros de diámetro. Para la vuelta número 2, lo que vamos a hacer es tejer 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos y al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. En el caso de la vuelta número 3 continuaremos con las series de 6, quiere decir que vamos a tejer un punto bajo y luego vamos a realizar un aumento. Esta serie se repite durante 6 veces también y al finalizar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Dependiendo del tipo de hilo que ustedes utilicen, irán incrementando esta serie de 6 hasta cubrir toda la superficie del fondo de esta madera. De acuerdo al hilo que estoy utilizando, yo he llegado hasta realizar 8 puntos bajos y un aumento, serie que se trabaja durante 6 veces. Pero si ustedes ven la pieza de esta forma, tiene forma de un hexágono. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder lograr esa forma circular, independientemente del hilo que ustedes utilicen para realizar esta circunferencia, en la última fila vamos a cambiar la serie, es decir, que ya nuestros aumentos no van a caer en el mismo sitio, sino en un lugar distinto. Yo aconsejo de que en la última fila los aumentos lleguen aquí a la mitad. Vamos a continuar siempre realizando 6 aumentos, pero la diferencia es que va a caer ahora en la mitad. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo acá me quedé en 2, 4, 6, 8 puntos bajos y un aumento. Voy a tejer solamente 4. Tengo aquí 1, 2, 3 y 4. Y luego voy a realizar un aumento. Como estoy incrementando ahora una vuelta más y la anterior me quedé en 8, aquí vuelvo a retomar ya con 9 puntos bajos y un aumento. Aquí tengo 3, miren acá, vamos aquí 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el siguiente punto haremos un aumento. ¿Qué pasa entonces aquí? Es de que los aumentos van a caer a la mitad de donde yo estaba realizando en la fila anterior y voy a continuar así hasta el final. Estoy en el último punto y recuerden que aquí empezamos con 4, por lo tanto aquí termina con 5 puntos bajos. Y lo que vamos a hacer es ya cortar el hilo, yo jalo este hilito y vamos a hacer un cierre perfecto para una pieza circular. Por lo tanto, este hilo lo paso por detrás, salto un punto, ingreso en el siguiente, jalo el hilito, también nos podemos ayudar con una aguja, paso por aquí, por el último punto donde terminé, paso por el centro y jalo. Y ahí terminamos de realizar el cierre,
que casi no se nota para la pieza circular. Esta pieza obviamente va a ir luego pegada hacia la base de madera que nosotros estamos sirviéndonos para el cuadrito que estamos realizando, y lo vamos a pegar con silicona, pero no en este momento. Antes de pegar vamos a coser a esta pieza todo lo demás que vamos a ir tejiendo para evitar colocar pegamento sobre esta pieza, sino coser a través de la pieza de fondo y quede mucho mejor presentado. Si nosotros lo pegamos, corremos el riesgo que de esto luego se salga. La siguiente pieza que vamos a superponer, y es realmente opcional, es esta estrella que vamos a utilizar un alambre de aluminio que ha realizado un cordón tricotín con una técnica muy interesante que voy a compartir en un enlace en la parte inferior del video para que ustedes lo vean. Muy sencilla de realizar, pero para poder hacer en este tamaño yo no estoy utilizando la referencia que ella ha utilizado de 1.5 centímetros. Yo he utilizado 2 centímetros para cada uno de los lados y para que me llegue a los 15 centímetros que tenemos en esta base. Como les cuento, esto es realmente opcional, pueden o no colocarlo. Yo estoy optando por sí hacerlo y les comparto ahí ese video. Ahora, si no utilizan esto, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque luego quedaría el motivo solamente de San José, la Virgen María y el Niño cosidos hacia el fondo. Si usamos la estrellita, coseremos esta estrellita solamente en algunos puntos, que puede ser en la parte superior y 2 aquí en la parte inferior y 2 aquí hacia los lados, con un hilito que atraviese de esta base de la estrella hacia el fondo para que quede esto bien fijo. Encima vamos a coser a San José, luego a la Virgen y al Niño. ¿Cómo vamos a hacer entonces estas piezas? Para poder tejer a San José, la Virgen y el Niño, yo estoy utilizando un hilo de algodón mercerizado que tiene un espesor de 2.5 milímetros. Obviamente también estamos tejiendo con ese espesor de hilo. Ahora, al tejer con ese espesor de hilo, nos está quedando este diseño que más o menos mide unos 7 centímetros de alto. Tanto la cabeza de San José como de la Virgen siguen el mismo patrón. También siguen el mismo patrón los mechones. Yo ya no he colocado cabello hacia la parte posterior, no se necesita porque esto va a ir cosido hacia la base. Entonces ahí también ahorramos un poco el diseño del hilo en el cabello. Y para San José estamos utilizando 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mechones. Estos 6 mechones que yo los tengo aquí también se utilizan para la Virgen María y les voy a contar cómo se tejen a continuación. Pueden ustedes utilizar el color que prefieran. En mi caso estoy utilizando un color castaña que es el código 7625 y vamos a empezar el tejido de estos mechones realizando una base de 6 cadenitas. Acá tenemos 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Salto la primera cadenita y a partir de la siguiente vamos a hacer un punto raso o deslizado. En el siguiente punto voy a tejer un punto bajo, en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Para la última cadenita voy a enlazar, voy a ingresar en esa cadenita y dentro de esa cadenita voy a tejer 5 puntos medios altos. ¿Cómo se hace? Enlazo, ingreso en el punto, paso, quedan aquí 3 aritos y con la última lazada cerramos. Este procedimiento lo vamos a repetir dentro del mismo punto 5 veces. Aquí ya voy 4 y aquí voy 5 veces. Luego vamos a tejer por la parte inferior de las cadenitas y me tocaría aquí tejer un punto bajo. Vamos aquí, un punto bajo, en el siguiente puntito otro punto bajo, en el siguiente puntito otro punto bajo.
En el último que me queda, como inicié en la parte opuesta, tejeré un punto raso o deslizado. Y para que se forme una puntita, en el primer punto raso deslizado, acá justo donde se formó esa cadenita del punto, vamos a ingresar y también vamos a tejer un punto raso o deslizado. Y ahí se forma como una especie de punta, como una especie de gota. Voy a dejar aquí un pedazo de hilo que sea más o menos de unos 15 centímetros de largo. ¿Para qué? Para que me sirva para coser el mechón en la posición que yo coloque. En el caso de San José, miren la disposición. Yo he colocado uno aquí al costado como para que dé la apariencia de que tiene un peinado hacia un lado. Y luego he colocado uno inclinado hacia el lado, en este caso derecho del muñequito, debajo otro, es decir, en la parte frontal tiene tres, uno aquí al lado, y luego coloqué uno a cada uno de los lados en la parte posterior para que me cubra esta zona de la cabeza. Si ustedes van a utilizar esta pieza donde necesitan que toda la cabecita esté cubierta, tejeremos muchos más mechones para completar de rellenar la parte posterior. En mi caso no lo necesito. Vamos entonces a tener estos mechones. Ya cuando ustedes los tengan listos, los coserán en la posición que corresponda. Yo tengo aquí listos ya los mechones para el cabello de la Virgen. En el caso de la carita, si ustedes ven, yo he colocado aquí los ojos, pero hay una ligera depresión. Y eso lo logramos haciendo una técnica muy especial, donde después de colocar los ojitos de seguridad, que son en este caso de seguridad, vamos a, con ayuda del hilo, retraer un poco la parte de la carita hacia atrás para que nos quede aquí más pronunciado y los ojos mucho más hundidos. Vamos a tejer entonces la carita. Yo he utilizado este código que es el porcelana 7564. Vamos a trabajar también con el hilo amigurumi y utilizaré el crochet de 2.5 milímetros. Para poder tejer la carita vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico empezaremos colocando 7 puntos bajos. Acá vamos 3, vamos 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Jalamos el hilo de inicio, se cierra el anillo central y empezamos inmediatamente la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 tejeremos un aumento en cada uno de los puntos. Quiere decir que al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 14 puntos bajos. Al terminar la vuelta número 2 iniciaremos la vuelta número 3. Para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Esa serie se trabaja durante 7 veces y vas a obtener 21 puntos bajos. Los 21 puntos bajos los vamos a seguir tejiendo desde las vueltas o rondas número 4 hasta la número 9. Avanzamos. Avanzamos con el tejido y coloqué los ojitos de seguridad a la altura de la fila número 4. Es decir, entre la vuelta número 4 y número 5 colocamos estos ojitos de seguridad que tienen un diámetro de 5 milímetros y la distancia entre ojo y ojo es de 4 puntos bajos, tomando en cuenta que la base del tejido va a ser la que va a estar a la altura del cuello. Continuando el tejido, llegamos aquí a la vuelta número 10. Para la vuelta número 10 vamos a empezar con las series de disminuciones y tejeremos un punto bajo y luego vamos a realizar una disminución. Esta serie se repite durante 7 veces y al finalizar tendremos 14 puntos bajos. Ya al terminar esta vuelta se sugiere colocar el relleno siliconado en cantidad suficiente para dar forma a la cabecita. Colocamos el relleno y luego tejeremos la última vuelta que serían con 7 disminuciones y cerramos la parte superior. ¿Cómo cerramos la parte superior? Tenemos aquí ya los 7 puntos que nos quedaron al final
y con la ayuda de una aguja lo que vamos a hacer es pasar por la hebra anterior o por front loop por cada uno de los puntitos, y una vez que tengas todos los puntitos listo pasados por aquí, jalamos el hilo y se cierra ese anillo central. Y luego lo que hacemos es ir desapareciendo ese pedacito de hebra que nos quedó entre los puntos y cortamos. Y así tenemos la pieza. Si ustedes ven, la pieza ahora está quedando redondita. Y nosotros lo que vamos a buscar para dar forma al cuadro es lograr que la carita tenga esta expresión. Podrían dejarlo así, es una opción, pero para que logremos esta expresión vamos a hacer algo especial. Vamos a usar la técnica que utilizan muchos diseñadores de muñecos que trabajan con fieltro, y para eso vamos a realizar una depresión aquí en los ojitos. Como estamos usando ojitos de seguridad que los hemos colocado previamente, este procedimiento se hace al final. Vamos a pasar aquí por la parte posterior y vamos hacia la parte central, justo en la parte interna de uno de los ojos, y dejo aquí un poquito del hilo. Siguiendo la misma dirección del hilo, me voy hacia la parte posterior nuevamente y vamos a jalar, y ahí vamos a lograr un poquito de depresión. Para que este ojito se note mucho mejor, paso aquí por otro puntito y ahora me voy hacia la parte superior del ojo. La primera puntada lo dimos hacia abajo y ahora la vamos a dar hacia arriba, ¿ven? Y salimos por acá, jalamos y ahora sí, ya tengo aquí los dos hilitos, jalo, se hunde hacia la parte inferior y ahora jalo y se hunde hacia la parte superior. Entonces, así estamos logrando que la parte del ojo se deprima ligeramente. Ya vamos a dar aquí forma luego con los dedos y acomodando el relleno para que esto quede bien. Y acá en la parte posterior vamos a realizar un par de nudos, siempre verificando de que esto tenga el efecto que estamos buscando, de que se deprima el ojo. Y el mismo procedimiento vamos a repetirlo del lado opuesto. La cabeza nos debe estar quedando de esta forma y con la ayuda de un hilo negro vamos a bordar dos pequeñas líneas hacia la parte superior de los ojitos para dar forma a las cejas, tomando en cuenta de contar dos filas hacia arriba, tanto para San José como para la Virgen María. Vamos ahora a colocar los mechones. Nos tenemos que ayudar, y es una sugerencia, con alfileres también para poder ubicarlos en su posición. En el caso de la Virgen vamos a hacer como si tuviera un mechón por aquí hacia un lado, también con una rayita hacia el costado, que luego va a ser cubierta también por el manto en color blanco que vamos a tejer más adelante. La ayuda de los alfileres es muy importante para poder ubicar dónde vamos a hacer la costura de los mechones. Yo al principio había sugerido que sean solamente dos, pero si ven que todavía falta cubrir un poquito más la parte de la cabecita, podemos optar por cubrir con un mechoncito más para tener mayor cobertura de la carita. Podríamos colocar incluso hasta 3 mechones. Estos hilitos que nos quedan de manera suelta nos sirven también para poder hacer la costura del mechón hacia la cabecita. Entonces, con la ayuda de una aguja, una vez que ustedes colocaron los mechones en posición, vamos a ir dando puntadas que unan el mechón hacia la cabeza. En el caso de la Virgen solamente necesitamos 2 o 3 mechones porque el manto va a cubrir en la parte posterior. Para tejer el cuerpo vamos a utilizar la opción de colocar el mismo tono de color, pero también puedes colocar un tono distinto. El cuerpo solamente va a ser de esta forma y va a haber una ligera diferencia entre el cuerpo de San José y de la Virgen. En el caso de la diferencia del cuerpo es porque la Virgen tiene 2 vueltas menos. Para el caso de San José,
Descuento. Desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 6 se teje tal cual tejimos la cabeza, es decir, que en la vuelta número 6 nos quedamos con 21 puntos bajos. Para la vuelta número 7, lo que vamos a hacer es trabajar disminuciones y tejeremos 5 puntos bajos, una disminución, serie que vamos a trabajar durante 3 veces y al finalizar obtenemos 18 puntos bajos. Estos 18 puntos bajos los tejemos en la vuelta número 8 y número 9. Para la vuelta número 10 vamos a tejer la serie de 4 puntos bajos, una disminución, serie que trabajamos durante 3 veces y al finalizar tenemos 15 puntos bajos. Estos 15 puntos bajos los trabajamos también durante la vuelta número 11. Finalmente, para la vuelta número 12, tejeremos la serie de 3 puntos bajos, una disminución, serie que trabajamos durante 3 veces y obtenemos 12 puntos bajos. Colocamos el relleno siliconado y cosemos hacia la base de la cabeza. Para la Virgen María vamos a hacer una modificación. Tomen nota, por favor. Para el cuerpo de la Virgen también iniciamos al igual que iniciamos la cabeza, es decir, vuelta número 1, 7 puntos bajos, vuelta número 2, 14 puntos bajos, vuelta número 3, un punto bajo, un aumento durante 7 veces y tenemos 21 puntos bajos. Y miren, acá he tejido la vuelta número 4 y número 5 con 21 puntos bajos. Vamos a hacer un cambio aquí, a diferencia del cuerpo de San José, y vamos a tejer en la vuelta número 6 la siguiente serie. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Luego vamos a tejer una disminución. Esta serie se repite durante 3 veces y por lo tanto en la vuelta número 6 del cuerpo de la Virgen tienes 18 puntos bajos. Para la vuelta número 7, lo único que vamos a tejer es un punto bajo en cada uno de los puntos, es decir, que tejeremos los 18 puntos bajos. Vamos ahora por la vuelta número 8 y vamos a tejer la serie de 4 puntos bajos y luego vamos a tejer una disminución. Esta serie se trabaja durante 3 veces y al final vas a tener 15 puntos bajos. Para la vuelta número 9 tejeremos solamente los 15 puntos bajos y finalmente en la vuelta número 10 del cuerpo de la Virgen tejerás la serie de 3 puntos bajos, una disminución, serie que vas a trabajar durante 3 veces y te quedas con 12 puntos bajos. Para poder dar un poquito más de altura en el cuerpo de la Virgen, he tejido la vuelta número 11 con un punto bajo en cada uno de los puntos, es decir, los 12 puntos bajos. Colocamos el relleno y luego procedemos a coser la pieza del cuerpo hacia la cabeza. Solamente damos una puntada hacia el cuerpo y una puntada hacia la base de la cabeza durante toda la vuelta. Y lo mismo repetimos en el caso de San José. Si se dan cuenta, la diferencia solamente es de 2 vueltas y la Virgen va a adquirir altura ya con la incorporación del manto. Para el manto de la Virgen utilizaremos el color blanco. Las 3 primeras filas es igual que la cabeza, es decir, iniciamos con un anillo mágico con 7 puntos bajos, en la vuelta número 2, 7 aumentos, 14 puntos bajos, en la vuelta número 3, la serie de un punto bajo, un aumento y tenemos 21 puntos bajos. Estamos ahora en la vuelta número 4 y tejemos la serie de 2 puntos bajos, luego un aumento, lo repetimos durante 7 veces y tenemos al final 28 puntos bajos. Ya con esta cantidad de vueltas y de puntos vamos a empezar a tejer ahora hacia abajo, es decir, para la vuelta número 5 empezaremos tejiendo solamente un punto bajo en cada uno de los puntos. Quiere decir que la vuelta número 5 tiene 28 puntos bajos. Avancé el tejido hasta la vuelta número 8 y continué tejiendo con los 28 puntos bajos en cada una de esas vueltas. En este punto vamos a cambiar el sentido del tejido, ya no vamos a tejer en espiral y vamos a tejer vuelta por vuelta.
Tejo una cadenita, giro el tejido, salto esa cadenita y empezamos a tejer con puntos bajos. Y voy a tejer 10 puntos bajos. Aquí tengo 2, tenemos 3, vamos aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Nuevamente tejo una cadenita, giro el tejido y vuelvo a tejer aquí 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y con esta parte que estamos iniciando así fila por fila, estamos tejiendo ya el largo del manto. La parte que cubre la cabecita ya la tenemos en las primeras 8 filas. Para la siguiente vuelta, lo que voy a hacer es tejo una cadenita y vamos a hacer aumentos hacia los lados. Vamos a tejer aquí 2 puntos bajos en el mismo punto, luego tejeré 8 puntos bajos, uno en cada punto. Tenemos aquí. Y en el último puntito vamos a tejer un aumento más para dar un poquito de volumen o vuelo al manto. Y voy a tejer 3 vueltas más, tejo una cadenita con estos 12 puntos bajos. Avanzamos. En total, contando este tejido por filas, nos quedamos en la vuelta número 14. Nos queda ahora realizar el contorno por toda esta superficie para que este borde nos quede muy uniforme. En el último punto vamos a tejer un punto bajo más y luego vamos a seguir todo el contorno con punto bajo, especialmente aquí en las zonas donde tejimos fila por fila. Con esto hacemos que la parte del borde del manto quede mucho más uniforme y se vea mucho más prolijo el acabado. Y vamos a tejer por todo el contorno con un punto bajo. Aquí ya me encuentro en la parte que va a ir hacia la frente de la Virgen María. Seguimos todo el contorno y cuando lleguemos a estas filas, en cada una de las filas, obviamente como está aquí en este lado, irá también un punto bajo y terminamos la última puntada acá. Miren cómo queda el manto ya colocado sobre la cabecita de la Virgen. Está quedando de esta forma. Si yo lo comparo aquí con San José, tenemos aquí ya estas dos piezas. Vamos a tejer ahora al pequeño niño Jesús. Miren, esta pieza es muy pequeñita. ¿Y qué es lo que he realizado? He tejido aquí un inicio con un anillo mágico con 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 realicé 6 aumentos y tuvimos 12 puntos bajos. Estos 12 puntos bajos se tejieron en la vuelta número 3, número 4 y número 5. Coloqué relleno siliconado y finalmente en la vuelta número 6 realicé 6 disminuciones y cerré. Ahora estoy realizando el bordado de los ojitos aquí, si esta es la primera vuelta, sobre la vuelta número 3. Con un poquito de hilo negro delgado, que puede ser un hilo para bordar o un hilo de costura, vamos a realizar sobre la vuelta número 3 el bordado de unos ojitos como si estuvieran dormidos. ¿Cómo se hace? Miren, es como si estuviéramos haciendo una V. Voy a pasar el hilo de aquí. Vamos a contar más o menos la distancia que sea aproximada de 2 puntos bajos y bajamos hacia la parte inferior de esa fila. Este arquito que se forma en el hilo tiene que estar por debajo de la aguja. Pasamos por encima del arquito y se forma esa V. Luego, para cerrar, pasamos por encima de este arquito con el hilo en el mismo lado donde se ingresó y jalamos. Y ahí está la forma del ojito, como si estuviera cerrado o dormido. Y el mismo procedimiento repetimos del otro lado.
Ahora, muy parecido al manto de la Virgen, he realizado el manto del niño, pero he empezado con un anillo mágico que tiene 8 puntos bajos. Para la vuelta número 2 he realizado 8 aumentos y obtuve 16 puntos bajos. Estos 16 puntos bajos los tejí en la vuelta número 3, número 4 y número 5. Entonces hasta la vuelta número 5 tenemos los 16 puntos bajos. Luego he empezado a tejer ya fila por fila para hacer el largo del manto y he tejido 7 puntos bajos hasta la vuelta número 10. Vamos ahora a mostrarles cómo vamos a colocar aquí la cabecita del niño. Colocamos esto al interior de la pieza. Ubicamos y centramos bien los ojitos y con la ayuda de una aguja vamos a dar una puntada para ya centrar esta pieza. Uno de los lados de la parte recta que hemos tejido va en este sentido y la otra va a cubrir de esta forma. Nada más. Entonces, si desean mayor seguridad en la parte interior que una la cabeza al manto, podrían colocar un poquito de silicona. Si no, solamente quedaría de esta forma. Vamos a dar como si estuviéramos envolviendo al niñito una puntada por la parte que nos queda del hilo, así, de esta forma. Y vamos a asegurar de todas maneras con puntada hacia la cabecita para garantizar de que por ningún motivo se vaya a salir. Mejor vamos a dar una puntada por acá para que esto ya quede muy fijo. Entonces es como si estuviera ahí nuestro recién nacido bien abrigadito con el mantito. Y lo que voy a hacer es aprovechar este hilito que nos queda aquí en la parte posterior para ya poder ubicar las piezas en posición. Yo les comenté al principio que estas piezas las vamos a ir cosiendo superpuestas para luego ya pegarlas a esta base que es más rígida, que nos va a servir como fondo de cuadro o también como un adorno colgante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, el niño tiene que estar bien centrado entre la Virgen y San José. Por lo tanto, con el mismo hilo podemos ir uniendo las partes. Yo voy a poner la Virgen y el niño, San José y la Virgen ligeramente separados para que en el centro vaya el niño Jesús aquí bien presentado. Vamos a ayudarnos con el hilo que nos quedó aquí y vamos a dar puntadas que unan esta pieza hacia la Virgen y también hacia el niño. También he cosido solamente los extremos de la estrella, miren, aquí hacia los bordes de la pieza. Recuerden que esta parte de la estrella es totalmente opcional. Y lo que nos queda ahora es ubicar dónde vamos a colocar aquí nuestro mini nacimiento. Y también yo prefiero dar algunas puntadas aquí en la base, en la cabecita, tanto de la Virgen como de San José, y quedaría esta pieza terminada. Ahora, para que tenga mucho mayor estabilidad, vamos a pegar con la ayuda de una silicona sobre la base. Y finalmente es así como está quedando el proyecto terminado de este mini nacimiento en forma de un cuadrito o adorno colgante. Espero que les haya gustado. Ustedes pueden personalizar con los colores que prefieran y nos vemos hasta un siguiente video. Hasta pronto.